El día de hoy vamos a leer un artículo de la hermana Marinette de Francia, titulado Así dejé de mentir. Da buenos motivos para reflexionar acerca de cómo abordar la cuestión de la mentira en nuestra vida. Se los leeré ahora. Sí. Antes de aceptar la obra de Dios de los últimos días, mentía y adulaba a la gente como si nada, pues temía decepcionarla o tal vez ofenderla por decir la verdad. Creo en Dios Todopoderoso desde noviembre de 2018 y aprendí en sus palabras que detesta a la gente que es complaciente y astuta. Decidí practicar sus palabras y ser honesta, y con algo de esfuerzo logré hablar honestamente la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, cuando tuve que pagar más de 50 euros por mi medicación, pero el farmacéutico se equivocó y me cobró la mitad. Le señalé el error que cometió sin pensarlo 2 veces. Pero me costaba ser franca cuando afectaba mi reputación o mis intereses personales. En marzo de 2021 empecé a ejercer como líder de la iglesia y estaba ocupada. A veces me agotaba mucho por falta de sueño. Una tarde antes de tomar una siesta, mi compañera, la hermana Lee, me dijo que quería hablar conmigo sobre trabajo. La verdad es que no me hizo demasiada gracia su mensaje, porque estaba cansada y no quería hablar de nada. En ese momento no podía pensar en nada más que no fuera a descansar. Pero no quería decírselo directamente a la hermana Lee. Me daba miedo lo que ella pensara de mí, que era vaga o algo así, que quizás me preocupaba en exceso el bienestar físico. Entonces, por una cuestión de imagen, le dije que debía irme. Lee, lo siento, tengo una cita muy importante. Debo ir al médico. Me salió esa mentira por la boca, sin siquiera pensarlo. Me sentí tan culpable que al fin de cuentas no descansé nada. Me sentí mal todo el tiempo. A Dios le agrada la gente honesta. ¿Cómo podía mentir así? ¿Cómo iban a confiar en mí? Sí. Sabía que no estaba bien mentir por mi bienestar físico. No agradaba a Dios. Debía priorizar la labor de la iglesia. Contacté enseguida a la hermana Lee. Me preguntó si yo ya había vuelto de mi cita. No pude contarle la verdad, sino que seguí mintiendo, porque no quería quedar mal con ella y que pensara que era una persona astuta. Así que le dije que no había ido al médico, que ella había anulado la cita a última hora porque tenía que ir a la clínica de vacunación. La conversación giró después a temas de trabajo, pero yo me sentía muy incómoda. Ya le había mentido una vez y no lo admití, sino que seguí mintiendo. Descubrí la gravedad de mi carácter satánico y sentí vergüenza de mí misma. Apenas era capaz de mirarla a los ojos. La había engañado, es decir, era una persona deshonesta. Me sentía demasiado confundida. Si confesaba que había mentido, habría hundido mi imagen ante ella y me consideraría una persona deshonesta. Pero si continuaba mintiendo, disgustaría a Dios. Por ello, me presenté ante él a hacer introspección, con lo que vi que era evasiva y astuta muchas veces en mi vida. Una vez una líder me preguntó si le había avisado a la hermana Shu de una reunión. Recordé entonces que no lo había hecho. Pero a la líder no le dije la verdad para proteger mi imagen ante ella. Yo le mentí diciéndole que le había avisado.
Le envié de inmediato un mensaje a la hermana Shu para avisarle de la reunión. Asimismo, generalmente, salía de compras todos los viernes por la mañana, por lo que no podía unirme a ninguna reunión de última hora. Decidía no decirle la verdad a la líder, que tenía que ir a comprar comida para cocinar durante los siguientes días. Era el único momento que tenía para comprar. Yo le contaba que tenía otra reunión o que tenía otra cita agendada y que por eso no podía ir. Tergiversaba las cosas y además era astuta y mentirosa, solo para poder seguir protegiendo mi imagen y hacer creer a la líder que estaba siempre muy ocupada en el deber. Así comprobé que estaba lejos de las exigencias de honestidad de Dios. Fue entonces que oré: Dios Todopoderoso, lamento mucho mis mentiras y engaños. No puedo dejar de mentir por mi bienestar físico. Yo no soy nada honesta. Dios mío, por favor, guíame y ayúdame a comprender la verdad para dejar esta corrupción. Amén. Leí este pasaje de las palabras de Dios. En su día a día la gente dice muchas cosas sin sentido, cosas falsas, ignorantes y estúpidas, y se justifica. En el fondo dicen estas cosas en aras de su propio orgullo, para satisfacer su propia vanidad. El hecho de que digan estas falsedades es la manifestación de su carácter corrupto. Resolver esta corrupción limpiará tu corazón y te hará así alguien cada vez más puro y honesto. De hecho, la gente sabe por qué suele decir mentiras. Lo hacen por su imagen. Al compararse con los demás, usan una coraza para preservar su propia dignidad e integridad, aunque acaban dañando su imagen, perdiendo su integridad, perdiendo su dignidad. Es porque dices muchas mentiras. Es porque todo lo que dices es mentira. Nada es verdad. Cuando mientes no quedas mal en ese momento, pero para tus adentros te sientes totalmente desacreditado y tu conciencia te acusa de ser deshonesto. En el fondo te menosprecias y también piensas: ¿por qué mi vida es lamentable? ¿Realmente cuesta tanto decir la verdad? ¿Debo mentir así nada más que por mi reputación? ¿Por qué la vida me parece agotadora? No tienes que vivir así, pero no has elegido una senda de comodidad y libertad. Elegiste una para conservar tu reputación y tu vanidad. Por eso te parece agotadora. ¿Qué reputación te granjeas mintiendo? La reputación es algo vacío y sencillamente no vale nada. Al mentir traicionas tu integridad y dignidad. Estas mentiras hacen que pierdas la dignidad y no tengas nada de integridad ante Dios. Dios no se deleita en esto y lo aborrece. ¿Así pues vale la pena? ¿Es correcta esta senda? No lo es. Y al seguirla, no estás viviendo en la luz. Agota no vivir en la luz, mientes y lo tapas con más mentiras, devanándote los sesos para que se te ocurra alguna tontería, lo que te causa sufrimiento, hasta que al final piensas: no debo seguir mintiendo, me quedaré callado y hablaré poco. Aún así no puedes evitarlo, ¿pero por qué? Como no puedes renunciar a tu reputación y prestigio, solo puedes conservarlos con mentiras. Crees que puedes utilizar las mentiras para aferrarte a estas cosas, pero en realidad no es así. No solo no has mantenido tu integridad y dignidad con tus falsedades, sino que sobre todo has perdido la oportunidad de practicar la verdad. Aunque hayas conservado tu reputación y tu prestigio, has perdido la verdad, la oportunidad de ponerla en práctica, así como la de ser una persona honesta.
es la mayor de las pérdidas. Amén. Amén. Estas palabras me describían a la perfección. Descubrí que era artera y también astuta. Cuando solo quería descansar, no pude decir la verdad acerca de tan poca cosa. No le dije a mi compañera que necesitaba tomar una siesta y que prefería verla luego, sino que le decidí mentir. Mi motivación era proteger mi reputación y también mi estatus, además de proteger mi imagen ante las demás personas. Pero Dios detesta esa clase de conducta y yo también me sentía culpable. Según las palabras de Dios, cuando mientes, no quedas mal en ese momento, pero para tus adentros te sientes totalmente desacreditado. Y tu conciencia te acusa de ser deshonesto. En el fondo, te menosprecias y también piensas, ¿por qué mi vida es tan lamentable? ¿Realmente cuesta tanto decir la verdad? ¿Debo mentir así nada más que por mi reputación? ¿Por qué la vida me parece agotadora? Me identificaba mucho con estas palabras de Dios. Realmente me di cuenta de que mentir para proteger mi reputación era algo agotador. Que debía seguir mintiendo para poder encubrir la mentira inicial. Y que terminaría siendo cada vez más falsa y retorcida. Sabía que Dios lo detestaba, y eso se debe a que Él es santo y justo. Amén. Al recordar mi falta de honestidad, mi conciencia se sentía muy acusada tras mentir. Yo lo lamentaba, lloraba ante Dios, y me avergonzaba de las mentiras que dije. Sin embargo, luego no podía evitar seguir mintiendo más. Qué corrupto y vergonzoso actuar de mi parte. La mentira era mi naturaleza. Recordé algo que dijo el Señor Jesús. Antes bien, sea vuestro hablar, sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Claro, todas las mentiras que decía demostraban que le pertenecía al diablo y que lo hacía solo por proteger mi imagen y mi reputación. Pero eso me quitó toda personalidad y dignidad. ¡Qué necedad de mi parte! Sí. Dios creaba oportunidades para que practicara la verdad y fuera honesta, para dar testimonio y humillar a Satanás. No obstante, caí en las trampas de Satanás, así que era su hazmerreír. Solo lo hacía por mi reputación y para encubrir mi corrupción. Yo no era una persona honesta, sino astuta por naturaleza. También leí esto en las palabras de Dios. Debéis saber que a Dios le gustan los que son honestos. En esencia, Dios es fiel, y por lo tanto siempre se puede confiar en sus palabras. Más aún, sus acciones son intachables e incuestionables. Y por eso a Dios le gustan los que son honestos con Él. Honestidad significa dar tu corazón a Dios. Ser auténtico y abierto con Dios en todas las cosas. No ocultar los hechos ni mentir a quienes tengas encima o debajo. Y no tratar solo de ganaros el favor de Dios. En resumen, ser honesto es ser puro en tus acciones y en tus palabras, y no engañar ni a Dios ni al hombre. Amén. 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 La honestidad implica no tener engaño en el corazón, ni mentiras en la lengua, y no engañar jamás ni a Dios ni al hombre en nada. Comprendí que había sido muy artera antes con la hermana Lee
pues mentía para proteger mi imagen y mis intereses. Estaba cansada y quería dormir, no hablar del trabajo o de la iglesia entonces. Pero no le dije lo que pensaba, sino que mentí inventando una cita, porque no quería que pensara mal. Preferí mentir para evadir la reunión, en vez de decir que estaba cansada y necesitaba dormir. Y cuando por fin nos vimos las dos, no admití el error que había cometido, sino que seguí mintiendo, con otra falsedad, solo para encubrir la primera. Cuando mi líder me preguntó por el trabajo, le mentí diciendo que había hecho algo que no era cierto. Y cuando tenía que hacer la compra de la semana y esta coincidía con una reunión, mentía diciendo que tenía algo que hacer. Solamente quería proteger mi imagen. Mi naturaleza era artera y astuta. No era capaz de decir la verdad ni en lo más básico. Tanto me había corrompido Satanás que ni de lejos era honesta. Leí otro pasaje de las palabras de Dios. Solo si la gente procura ser honesta puede saber lo hondamente corrompida que está y si tiene semejanza humana. Solo al practicar la honestidad puede darse cuenta de todas las mentiras que dice y de lo ocultas que están su falsedad y su deshonestidad. Solo al experimentar la práctica de la honestidad puede la gente conocer la verdad de su corrupción y ver su naturaleza y esencia. Entonces se puede purificar su carácter corrupto. A medida que se purifica constantemente su carácter corrupto, puede recibir la verdad. Tomaos tiempo para experimentarlo. Dios no hace perfectos a quienes son deshonestos. Si tu corazón no es honesto, si tú no eres una persona honesta, no serás ganado por Dios. No obtendrás la verdad, ni podrás ganar a Dios. ¿Qué significa eso? Si no lo ganas, ni comprendes la verdad, no conocerás a Dios y jamás podrás ser compatible con Él, así que serás su enemigo. Si eres incompatible con Dios, Él no es tu Dios. Y si Él no es tu Dios, no serás salvado. Y si no puedes ser salvado, ¿qué haces creyendo en Dios? Si no alcanzas la salvación, serás un enemigo acérrimo de Dios y tu resultado estará determinado. Por lo tanto, si la gente desea salvarse, debe empezar por ser honesta. Hay una señal sobre aquellos a quienes Dios ganará. ¿Sabéis cuál es? Está en el Apocalipsis, en la Biblia. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. ¿De quiénes se trata? Son los perfeccionados y ganados por Dios, los que son salvados. ¿De qué manera los describe Dios? ¿Cuáles son las características y manifestaciones de sus actos? Ellos están sin mancha, ellos no mienten. Todos deberíais conocer y comprender qué significa no mentir, significa ser honesto. ¿Qué significa estar sin mancha? ¿Cómo define Dios a alguien sin mancha? Ante los ojos de Dios, ¿quién es perfecto? Quien teme a Dios y evita el mal. Así es, ante los ojos de Dios es alguien que teme a Dios y evita el mal. ¿Hay relación entre ser perfecto y estar sin mancha? ¿Son la misma cosa? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué significa sin mancha? Personas perfectas que temen a Dios y evitan el mal. Correcto, que temen a Dios, evitan el mal y siguen el camino de Dios. Ellos están sin mancha. Amén. 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 Al pensarlo, me asusté mucho. Dios dice esto: si no eres honesto, no serás ganado por Dios. No obtendrás la verdad ni ganarás a Dios.
Si no alcanzas la salvación, serás un enemigo acérrimo de Dios y tu resultado estará determinado. Es cierto que Dios no salva a los astutos. Supe que de no arrepentirme, acabaría eliminada por Dios. Gracias a sus palabras, por fin me comprendí de verdad. Y supe que la mentira es del diablo y miento por cómo me criaron y por influencia de la sociedad. Mi madre desde siempre me había dicho que, por muy feo que alguien tuviera el pelo o la ropa, yo debía decir algo agradable para no ofender. Si no, nadie me prestaría ayuda cuando la necesitara. Educada así, no era honesta. Trabajaba por mantener una buena imagen, para caer bien y que pensaran que era compasiva. Sin embargo, yo terminé por ser una persona falsa y astuta. Con esto me acordé de Job 1:7 en la Biblia. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Jehová y dijo, de ir y venir de la tierra y de andar por la tierra. Las palabras que dijo Satanás eran arteras e indirectas y no eran claras. Al decir mentiras, ¿no estaba siendo artera como Satanás? Sentí una gran vergüenza al ver que tenía la naturaleza de Satanás. Estaba viviendo bajo su fuerza y no era libre de mi carácter satánico. Así como sería compatible con Cristo o recibiría la aprobación de Dios. Me presenté ante Dios arrepentida a pedir perdón. Me detestaba y sentía mucha culpa. Odiaba a Satanás. El carácter de Dios es justo. No debía mentir y ofenderlo. Amén. Este es otro pasaje sobre el que reflexioné. Hay una señal sobre aquellos a quienes Dios ganará. ¿Sabéis cuál es? Está en el Apocalipsis, en la Biblia. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. ¿De quiénes se trata? Son los perfeccionados y ganados por Dios, los que son salvados. Dios valora a los que son honestos, y los deshonestos no entrarán jamás en su reino. Yo realmente deseaba poder dejar de mentir, quedar sin mancha, pero no podía lograrlo yo sola. Necesitaba la ayuda de Dios para no caer en la trampa de Satanás. Amén. Tal vez me avergonzaba decir la verdad, pero quería dejar de decir mentiras. Volví a leer entonces Principios para ser una persona honesta. 1. Al formarse para ser honesto, se debe confiar en Dios, aceptar su escrutinio. Solo así se puede, con el tiempo, desechar las mentiras y engaños. 2. Debes aceptar la verdad y reflexionar sobre todas tus palabras y actos, analizar el origen y esencia de la corrupción que revelas y conocerte a ti mismo. 3. Es necesario investigar en qué asuntos tiene uno arrebatos de contar mentiras y albergar engaños. Atrévete a analizarte y exponerte, a disculparte y enmendarte. Supe que tenía que disculparme con la hermana Lee. Fui muy astuta y le dije mentiras 2 veces. Decidí que tenía que sincerarme acerca de mi corrupción y motivaciones, no ocultarlas. Tenía que decir la verdad y ser honesta a toda costa. Tras orar varias veces más, me armé de valor para descubrirme ante la hermana Lee. Le conté a detalle cómo la había engañado y que al final me había arrepentido ante Dios. Dejé de encubrir mis mentiras porque sabía que Dios me observaba y que tenía que hablar detalladamente de todo. Cuando terminé, sentí que me había quitado un peso de encima. Gracias a Dios.
Después comencé a orarle a Dios a menudo para pedirle que escrutara mi corazón. Cuando tenía alguna intención artera, o si estaba siendo deshonesta o astuta, le pedía que me disciplinara y parara. No se puede resolver de inmediato el problema de la mentira. Y jamás en la vida había sido realmente honesta. Quería seguir aspirando a ser una persona honesta. A Dios le agradan los honestos, los bendice, y solo ellos pueden salvarse. Amén. Amén. Desde entonces, cuando me percataba de que tenía una idea retorcida, me presentaba ante Dios a orar. Dios mío, tengo un problema y creo que no puedo resolverlo sin mentir. Te pido poder entender la verdad y poder renunciar a la carne. Dios mío, quiero practicar la verdad y ser honesta. Te ruego que me ayudes, te agradezco. Amén. Una vez, después de una reunión, una líder me preguntó qué opinaba. A decir verdad, había notado que había estado mandona en la reunión, y su enseñanza tenía algunos problemas más. Sin embargo, temí herir su orgullo diciéndole la verdad, y que yo terminara cayéndole mal. Yo no quise ser completamente honesta y alterar su opinión de mí, así que respondí, estuvo genial. Me sentí fatal con tan solo decirlo. Me di cuenta de que había mentido. Así que oré a Dios para pedir su guía, para ser honesta y decir la verdad. Fui entonces a hablar con la líder de los problemas de la reunión, y me sentí mucho más tranquila. La siguiente reunión que celebró fue mucho mejor. Gracias a Dios. Dios. Gracias a Dios. Fue entonces que comprobé que Dios escucha nuestras oraciones sinceras. Amén. También noté que con el tiempo me transformaba poco a poco. Antes yo siempre mentía para proteger mi reputación y estatus. Pero al entregar mi corazón a Dios para pedirle que velara por Él y por mí y que controlara mis acciones, vi mi estado con más nitidez. Me presentaba ante Dios en oración y practicaba la honestidad. Eso tal vez ofende a la gente, pero para mí es más importante ser honesta ante Dios. Amén. Gracias a Dios. Era mi costumbre mentir para contentar a la gente y proteger mi reputación. Pero ahora trabajo para ser honesta en todo ambiente que Dios disponga para mí. Gracias a Dios por esta experiencia y comprensión. El juicio de sus palabras me ayudó a ver mi corrupción y la perversidad de mi actuar, y a someterme a algunos cambios. Sé que cambiar el hábito de mentir conlleva un proceso, y que Dios dispone una situación tras otra para mí. Debo estar alerta para no mentir, pues disgusta a Dios. Lo principal es aceptar el juicio de sus palabras y orar para liberarse verdaderamente de la tendencia a mentir. Toda la gloria a Dios Todopoderoso. Gracias a Amén. Dios. Gracias Gracias a a Dios. Dios. Es una experiencia muy práctica.